ciclo biogeoquímico. Biogeoquímico. Primero, ¿qué es eso? Bio. ¿Qué significa bio? Vida, muy bien. Geo. ¿Qué es geo? La tierra. Y entonces, ¿qué entendemos por biogeoquímico? Ya me dijeron que bio es vida, geotierra. Químicos son reacciones. Químicos que están en la tierra. ¿Los qué, perdón? Pues la interacción entre... Ok, la interacción entre la composición de qué? Ay, de la tierra. De la tierra, ¿no? ¿Con qué? Con, no sé, los elementos orgánicos, químicos. Sí. ¿Quién está hablando? Sara. Sí, Sara. Ya hasta me está dando la definición de la mañana. Muy bien. Por cierto, se notan los exámenes cuando copian con los de la mañana y los de la tarde, ¿eh? Tengan cuidado. Nosotros nada más ponemos 0 cuando vemos algo así. ¿Qué más? ¿Y dónde quedó lo vio? Pues sería la interacción de los compuestos químicos junto con los organismos y pues a través de toda la Tierra. Pues sí, así es, así de fácil. ¿Y ciclo? Que se repite. ¿Que se repite? Que no tiene un inicio ni un fin. Muy bien, también, que no tiene un inicio ni un fin, ¿verdad? Siempre se puede estar llevando a cabo. Luego, muchas veces ustedes, no digo ustedes exactamente, ustedes como grupo, los ISAs en general, siempre que tenemos a los ISAs, piensan, repito, la mayoría, piensan que en los ciclos biogeoquímicos, cuando ya aprenden las reacciones, creen que se lleva una reacción y que después ya se lleva la otra y hasta que acabe esa se lleva la otra. Entonces, no. De hecho, no hay un principio ni un fin. Mientras siga existiendo la materia con la que va a ocurrir esa reacción, se puede estar llevando a cabo. ¿Sale? Entonces, muchas veces ustedes vienen con esa idea y ya que cuando les explicamos, no es que se esté llevando un proceso aparte del otro, es un ciclo, no hay inicio, no hay fin, se pueden estar llevando a cabo simultáneamente. No es tampoco que se lleve primero el ciclo del agua y luego el ciclo del nitrógeno y luego no, se están llevando ahorita, es más nosotros que estamos sentados, si están acostados lo que sea, se están llevando a cabo los ciclos bioquímicos y todos los procesos. Ahí en el ambiente. Entonces, para que también no tengan esa idea. Ahora, algo importante de los ciclos biogeoquímicos es la base que veíamos hace ratito con el metabolismo microbiano. Realmente, resumidamente, no es más que van a pasar de oxidados a reducidos, de reducidos a oxidados, de oxidados a reducidos, de reducidos a oxidados, así me la puedo llevar. Esos son los ciclos biogeoquímicos. Todos los elementos van a estar en esa conversión. Todos los elementos químicos, orgánicos e inorgánicos van a estar interactuando con la vida en el planeta Tierra. Todo lo que tiene que ver con composición del planeta Tierra. Entonces, nosotros a estas alturas ya sabemos que hay compuestos orgánicos, ya sabemos que hay compuestos inorgánicos. Dicho en otra manera, sabemos que hay compuestos oxidados, sabemos que hay compuestos reducidos. Lo único es que van a estar jugando en hacer esta transferencia. Y de aquí depende si hay luz, si no hay luz, si hay el tipo de organismo, si hay el tipo de metabolismo adecuado para que hagan esa conversión. Entonces, esto es un conjunto ya del metabolismo microbiano en general. Por eso les decía, súmenle a su cabecita. Aquí tenemos, son los procesos de conversión bioquímica y geoquímica.
de los elementos biogénicos. ¿Cuáles son esos elementos biogénicos? Biogénicos, generación de vida. ¿Cuáles son esos elementos biogénicos que aprendieron muy bonito en bioquímica general? Sí, son esos. ¿Cuáles son? Chomps. Carbono, hidrógeno, Chomps, así es. nitrógeno. Claro, también. En su forma breve, siempre se los aprendieron como chomps o chompis, ¿no? Entonces, chomps son los elementos biogénicos, son los elementos fundamentales que necesitamos para que haya generación de vida. Son los elementos que nos componen, ¿sí o no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Ok? Entonces va a ser la conversión de estos chomps que están aquí en el planeta Tierra. Pero una característica que tienen los ciclos biogeoquímicos que no deben de olvidar es que todo esto en primera instancia es impulsado por una fuente de energía. Y esa fuente de energía es la energía solar. ¿Sale? Entonces, aquí ustedes ven este esquemita muy bonito, muy coqueto, muy Mickey Mouse, en el cual está descrito cómo esa energía impulsa, ¿verdad? Tenemos esa conversión de todo lo bioquímico con lo geoquímico. Dicho en otras palabras, ya dijimos orgánicos a inorgánicos y viceversa, oxidados a reducidos y viceversa, algo vivo a algo muerto y viceversa. ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí? Entre materia viva y materia no viva, seres vivos a nutrientes. A final de cuentas somos nutrientes. ¿Ok? Todo de lo que estamos compuestos en algún momento no es que cuando ya vayamos a morir ya no sirva. Bueno, depende también la manera en la que uno muere. Pero lo ideal es que todo lo que ocurre cuando uno muere, que es la descomposición, regresa, porque a final de cuentas somos materia. Ahora aquí vienen dos preguntas importantes. ¿Cómo es la energía y la materia? ¿Son finitos o infinitos? Infinitos. ¿Los dos? La materia sí. La materia sí. ¿Por qué? Pues porque no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces por eso mismo que me acaba de decir, ¿es infinita? Sí. ¿Alguien que me diga lo contrario y por qué? ¿O todos con ella? No, es finita, ¿no? ¿Por qué? Por los ciclos, por el flujo cíclico. ¿Por qué? Exactamente. Por lo mismo que su compañera de inicio nos dijo, que solo se transforma y va siendo transformada, pues por esa razón es la única materia que existe en el planeta Tierra, somos la única materia que existimos en el planeta Tierra, somos finita, no hay infinito de materia, sino para que los ciclos, a final de cuentas, vemos en esta diapositiva, va a estar en circulación, solamente se va a estar transformando, va a haber una conversión bioquímica a geoquímica, muerto a vivo, nutrientes a seres vivos, somos materia. ¿La energía cómo será? ¿Finita o infinita? Finita. Finita. No, esta es al contrario. La energía no está recirculando en el planeta Tierra. ¿Ya llevaron fisicoquímica y termodinámica y todo esto? Ya, ¿no? Sí. La energía no está recirculando, la energía es unidireccional. Oigan, creo que semestre que pasan, semestre que olvidan. Peor para los cursos en línea. El flujo de energía
es de naturaleza infinita. Fluye unidireccionalmente, vean, no regresa, no está circulando, se disipa. Y aquí ya entran los términos de calor y bla, 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 que vieron en fisicoquímica. Entonces, la energía es unidireccional, pero veíamos en la anterior que es la que impulsa los ciclos biogeoquímicos, porque veíamos en el tema anterior que hay productores. Unan conocimientos. Entonces vean, la oxidación de compuestos inorgánicos utilizados como fuente de energía por microorganismos procariotas también aporta energía al flujo de materia en la biosfera. Eso que ni qué. Toda reacción mientras produce energía también se puede ir integrando, pero jamás recircula. ¿Ok? Al contrario de la materia. La materia es finita y por esa razón estos elementos biogénicos, todo lo que habita aquí en el planeta Tierra nada más, es lo que va a estar circulando. Por eso al inicio vi biogeoquímica. Y hablábamos que va a ser esa conversión entre nutrientes a seres vivos y otra vez a nutrientes y a seres vivos y a nutrientes y a seres vivos hasta que me canse de hablar. O oxidado a reducido, reducido a oxidado, oxidado a reducido, reducido a oxidado, hasta que me vuelva a cansar de hablar. Orgánico a inorgánico, inorgánico a orgánico, orgánico a inorgánico, hasta que me canse de hablar. Pero no importa, no me canso siempre y cuando ustedes aprendan, ¿ok? Eso es lo que está haciendo la materia. Esos son los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos es conocer cuáles son las transformaciones de cada elemento. Ya me dijeron que los biogénicos son chumps. Hay ciclo biogeoquímico para todo eso. Por esa razón, ¿cómo es la circulación del carbono? ¿Cómo es la circulación del oxígeno? ¿Cómo es la circulación del nitrógeno? ¿Cómo es la circulación, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros en este parcial, los siguientes temas que vamos a ver, vamos a hablar nada más de 3 ciclos biogeoquímicos, por el tiempo y por lo extenso de su programa, y por el tiempo que nos quitaron. Entonces vamos a hablar de ciclo de carbono, ciclo del azufre y ciclo del nitrógeno. Esos son los 3 ciclos de los cuales vamos a hablar nosotros. Vamos a ver las transformaciones de ese elemento biogénico que es carbono, el elemento biogénico que es nitrógeno y azufre. ¿Cuáles son sus formas orgánicas? ¿Cuáles las inorgánicas? ¿Cuáles utilizan los productores? ¿Cuáles utilizan los consumidores? ¿Qué es lo que se necesita para que ocurran esas reacciones? ¿Se necesita que haya oxígeno? ¿Se necesita que no haya oxígeno? Etcétera. Entonces, ahora, dentro de cada ciclo biogeoquímico también hay ciertas reacciones físico-químicas, ¿verdad? Que ustedes, pues me duele siempre decir esto, pero es la verdad y tendría que ser así, y es meme de cada maestro, ¿no? Esto ya se lo deberían de saber. O sea, ¿cuáles son los procesos que ustedes han visto físicos y químicos? Pues los que tengo en esta diapositiva. Yo creo que han hablado de disoluciones, por eso siempre confunden las diluciones con disoluciones. Se ha hablado de precipitación, volatilización, fijación. Fijación es uno de los que más vamos a hablar en varios ciclos que veremos. Dentro de las químicas, pues lo que haya para biosíntesis, a partir de ese elemento, en qué forma va a estar, llámese orgánica o inorgánica, para que ocurra una biosíntesis. Ustedes ya llevaron bioquímica. ¿Qué es lo que necesita para que haya proteínas? A ver, díganme. Para que haya síntesis de proteínas. ¿Enzimas? Y antes de enzimas. ¿Qué necesitan? ¿Qué compone a las proteínas? Aminoácidos. Pues sí, ¿Aminoácidos? necesitan que haya aminoácidos, ¿verdad? ¿Y quién compone a los aminoácidos? Segurísima estoy de que les hablaron de ácidos nucleicos, de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, ácidos grasos. Entonces, revisen su cuaderno de bioquímica, chicos. El chiste de avanzar
No es que en cada semestre les tengamos que volver a enseñar lo que ya tuvieron que haber aprendido. Que esa es una de las problemáticas que al inicio yo les decía, cuando los alumnos hacen su propio horario quieren ya adelantar materias cuando no tienen la base, y hemos tenido alumnos que sin bioquímica quieren llevar esta materia. Pero ustedes mismos están demostrando que no importa si llevaron o no bioquímica porque no se acuerdan de nada. Entonces desempolvan su cuaderno para que vuelvan a estudiar cómo es un carbohidrato, cómo es un lípido, cómo es una proteína, cómo es un ácido nucleico, cómo es un ácido graso, etcétera. Pero todo eso que vieron de biosíntesis, y vamos a volver a hablar de biodegradaciones, en final son todas estas reacciones redox de las cuales mencioné el tema anterior. Bueno, este tema no es largo, este tema les decía que es el inicio de ciclos biogeoquímicos, lo cual pues es definir qué es un ciclo biogeoquímico. Ya vimos que es impulsado por energía, ya vimos que la energía es infinita y unidireccional, ya vimos que la materia sí es finita y es la que está en constante circulación, y a los ciclos biogeoquímicos los podemos clasificar en tres. 1, en sedimentarios, 2, gaseosos y 3, el hidrológico. ¿Cuál es el hidrológico? El del agua. Gracias, ¿El del agua? Sí, en esta pregunta fallan muchos en el examen. Hidrológico, pues el del agua y es el único. Ahora, yo ya les mencioné cuáles vamos a hablar. Sedimentarios y gaseosos. ¿Quién es el sedimentario? El carbono. No, El azufre. ¿Azufre? el azufre. ¿Y gaseoso? Carbono. Carbono y Nitrógeno. de los que vamos a hablar. Así es. Entonces tenemos ciclos sedimentarios, ciclos gaseosos e hidrológico. ¿El del fósforo en dónde entraría? En sedimentario. Sedimentario. Gaseoso. Perdón, es que por acá. ¿Cuál me dijeron? Están divididos, ¿verdad? Sedimentados y gaseosos. Lo van a investigar de tarea porque todo lo están adivinando. Entonces, vamos a hablar nosotros de carbono y nitrógeno como gaseoso, y de sedimentario vamos a ver el del azufre. ¿Ok? Ahora, ¿qué características, ya así para cerrar el tema de la clase de hoy, qué característica tienen los sedimentarios? ¿Por qué se llaman sedimentarios? Bueno, ahí ya están leyendo, ¿no? Algo que debemos de tener en cuenta, sea cual sea, o sea, estos tres, sea cual sea, todos los ciclos llevan sus transformaciones en todo ambiente. ¿A qué me refiero? Van a pasar tanto por aire, van a pasar tanto por agua, van a pasar tanto por suelo y como nosotros como biosfera. ¿Sale? Todos. Pero llevan esta clasificación porque es en donde van a estar o más reservados, va a haber más reservorios o más transformaciones. ¿Sí me explico con esto? No porque quiera decir que es el sedimentario únicamente va a ocurrir en la corteza terrestre. No porque sea un ciclo gaseoso va a ocurrir nada más en la atmósfera. O no porque sea el ciclo hidrológico va a ser nada más en el agua. ¿Sale? Entonces, todo ciclo va a llevar a cabo sus transformaciones en estos tres. Repito, tanto en agua, tanto en aire, tanto en suelo y hasta en nosotros. Pero el sedimentario se caracteriza porque principalmente se va a encontrar en corteza terrestre. Hablando de corteza terrestre, pues tenemos el suelo, tenemos las rocas, tenemos los sedimentos, que ustedes ya me hablaron hasta del ciclo de las rocas. Y, como dice ahí, también en la hidrosfera hay organismos vivos. Ahorita no voy a entrar a detalle de en qué forma lo encontramos en el suelo, en qué forma lo encontramos en el agua, en qué forma lo encontramos en la atmósfera o en qué forma lo encontramos en nosotros. ¿Ok? Para eso está cada tema, pero estas son sus generalidades. Entonces, principalmente en corteza terrestre. Eso hace que todo el reciclar al azufre, en general, en todas sus transformaciones, sea de manera muy lenta. Ustedes, como ya la mayoría dijo que el ciclo de las rocas y que ya llevaron geología, yo les diría, es muy rápido que se desintegre una roca, es muy rápido que ocurran ciertos efectos en las rocas.
en la corteza terrestre. No, No. lleva muchos No, años. lleva muchos años, ¿verdad? Lleva mucho tiempo. Entonces también si los reservorios se encuentran en corteza, en rocas, en sedimentos, eso hace más lenta la circulación. ¿Ok? Entonces los sedimentarios también se caracterizan por eso. También dice aquí, el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Bueno, eso lo vamos a ver ya más en cada ciclo biogeoquímico. Son elementos retenidos en rocas sedimentarias, lo que decíamos, durante el largo periodo de tiempo, con frecuencia de miles a millones de años, ¿no? En algunos de los ciclos como estos sedimentarios, que también tenemos al del hierro, puede ser que de tantos años que pasen, hasta formen un montón de concentrados o de tipo yesos que siguen siendo esos reservorios, ¿no? Pero eso se logra también gracias al tiempo. No todos los elementos se pueden acumular de las mismas maneras. En los sedimentarios es algo clásico, ¿no? Podemos ver depósitos de yeso, que es comúnmente como se les llama a esas acumulaciones del azufre. Y pues si ya llevaron geología, pues saben más que yo, ¿sí o no? Saben que hay un montón de rocas que llevan azufre y reciben diferentes nombres, como la pirita y bueno, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, bueno, ahora, con los gaseosos, estamos hablando, voy a repetirlo, que los ciclos gaseosos, hablando de carbono, de nitrógeno, el oxígeno, ajá, este tipo de ciclos también se van a llevar a cabo las transformaciones en todos los ambientes, agua, suelo, aire y nosotros, pero principalmente van a estar circulando en la atmósfera. Por eso se les denomina gaseosos o hay mayor concentración en la atmósfera de estos. ¿Sí me explicó? Entonces, igual en cada uno de los ciclos que vamos a hablar, como el carbono y el nitrógeno, vamos a decir ahí en qué forma lo encontramos en el aire, en qué forma lo encontramos en el agua, en qué forma lo encontramos en el suelo, en qué forma lo podemos encontrar en nosotros. Que bueno, ustedes ya, les digo, desempolven su cuaderno de bioquímica, ya tendrían que saber. Y por esa razón de que son ciclos gaseosos, son reciclados de una manera más rápida comparado con los sedimentarios, ¿sale? De ahí el por qué se clasifican en sedimentarios o gaseosos. Y bueno, de ejemplos tenemos estos que ya les hablé, ¿ok? Ahora, hay algo que yo creo que ustedes sí han escuchado y ahorita ya lo mencioné, que son los reservorios, ¿no? Cada elemento va a tener sus reservorios, que es en donde se van a estar acumulando, les decía yo, en grandes cantidades por un periodo de tiempo. Ese va a ser un reservorio. Lo que no estoy segura es si ustedes habían escuchado esto de fondos de recambio, que seguramente ya están leyendo. ¿Alguien había escuchado No, este término no, maestra. de los No, fondos de recambio? El no. fondo de recambio es contrario al reservorio, que está nada más por corto tiempo. De ahí el nombre de recambio. También se les denomina como tiempo de residencia. ¿Ok? No es tan sonado, la verdad, pero pues bueno, para que lo conozcan. Entonces tenemos los reservorios, que es donde van a estar en un gran periodo de tiempo, y por otro lado los fondos de recambio, que es en donde van a estar en corto periodo. ¿Ok? Y eso lo tiene cada ciclo. También vamos a hablar ahí ya dependiendo de cada ciclo. Lo importante es que vamos a regresar a esto que les decía hace ratito, aprendieron desde la primaria. ¿Quiénes son los productores y quiénes los consumidores y los descomponedores? En cada ciclo biogeoquímico hay esto. Y así ustedes lo aprendieron en primaria, en secundaria y tal vez hasta en la media superior. Pero aquí en este nivel y conmigo en este curso lo vamos a ver de qué hacen los productores, qué reacción hacen los productores, por esa razón se llaman productores, los consumidores, qué reacciones están haciendo los consumidores, ¿ok? Y principalmente les decía que todo ciclo biogeoquímico, su base son los microorganismos. Y finalmente los descomponedores, para que este elemento biogénico del que hablemos esté en esa conversión biogeoquímica, ¿ok? Por lo tanto, todo esto incluye el metabolismo y la muerte. Tanto es así que nosotros pasamos por este ciclo. Nosotros comemos
Y eso que comemos, ya dijimos que nos sirve como fuente de carbono, como fuentes de energía, utilizamos en nuestro metabolismo donadores y aceptores de electrones, y asimismo en algún momento nos tenemos que descomponer, no necesariamente cuando morimos, ¿verdad? Porque también si hay una muerte y hay una incineración, pues ya no queda nada que degradar para los microorganismos como compuestos orgánicos en su mayoría, sino que ahí ya cambia la situación. Pero el simple hecho de vivir, el simple hecho de ustedes bañarse, de lavarse los dientes, realmente si no lo hacen, los microorganismos lo que hacen es tomar fuentes de carbono. Dicho en otras palabras, lo que hacen los microorganismos al degradarnos es tener su metabolismo microbiano. Lo que hacen los microorganismos en su comida, que por eso la refrigeran y que por eso la congelan, están inhibiendo su metabolismo de ellos. Si dejan su caldito de pollo o lo que sea, ellos van a tomar de su caldito de pollo las fuentes de carbono. Si necesitan fuentes de energía de reacciones químicas, de ahí mismo, donadores de electrones, ahí van a estar viviendo y se van a multiplicar, y es a lo que nosotros llamamos ya se echó a perder mi comida. Fíjense que en todo lugar donde estén los microorganismos hacen metabolismo, eso es lo que hacen, pero depende mucho el lugar, ¿verdad? En nosotros nos afecta. En el ambiente, la mayoría de los microorganismos no son patógenos. Nosotros tenemos microbiota, la microbiota no es patógena, pero puede llegar a algún patógeno. Entonces vean cómo todo se conecta. Y esto, de otra manera, lo podemos tener así. Quienes los productores, aquí ya viene siendo la autotrofía, y todos los consumidores son los heterótrofos, ¿verdad? Porque ya aprendimos que los heterótrofos son los que ocupan carbono reducido, por eso somos consumidores, y no nada más nosotros, desde los consumidores primarios, los secundarios, los terciarios, y ya depende la cadena trófica. Pero todo consumidor y descomponedor es heterótrofo. Únicamente los productores son los autótrofos. Entonces, de aquí la importancia de cada ciclo biogeoquímico. Si ustedes no saben esto, es más difícil llegar a una solución, repito, cuando quieran aplicar el conocimiento. Y lo más que se hace en el planeta Tierra es a la contaminación. Contaminación de agua, contaminación de suelo, contaminación de aire. Si yo no conozco bien qué es lo que está ocurriendo en suelo, en aire y en agua, va a ser más difícil llegar a una solución, va a ser más difícil llegar a un análisis, va a ser más difícil que ustedes le puedan mandar a sus trabajadores qué hacer, o cualquier persona va a llegar y les va a vender una idea súper chafa y lo contratan y les roba dinero. Aguas, porque todo esto que les digo pasa en México. Entonces, un ISA puede estar muy bien preparado con todo lo que ven físico-químico, pero lo microbiológico les da todavía un super plus, que ya cada uno de ustedes va a saber si lo ocupa o no. Se pueden ahorrar muchas cosas y ganar muy bien. Y bueno, hasta aquí el tema de inicio de los ciclos biogeoquímicos. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, muchas gracias. Yo no. Creo que no, profesora, gracias. De momento no. Bueno, los invito a que estudien nuevamente su curso de bioquímica ahí algo express. Vamos a hablar el jueves del ciclo del nitrógeno, y a mí en particular me gusta hablar primero de cada ciclo y al final hablar de Vinogradsky, ¿no? Siento que es una manera de irlos llevando de la manita y no luego lanzarlos al precipicio. Entonces, procuren ir estudiando en este parcial que les digo, es el que dicen que es más complicado. Entonces procuren ir estudiando tema que vayamos viendo para que no se les complique al final la columna de Vinogradsky, que es la unión de todo. Se los digo, se los repito porque quiero que pasen y sobre todo que aprendan. Pero si ya no quieren aprender, pues por lo menos que pasen.
Entonces, bueno, se los dejo de tarea. Yo nunca les dejo tarea. Así que en serio repasen todo lo que llevan de bioquímica, lo que hemos visto, no todo su curso, pero pues lo que tiene que ver con nosotros, que es casi todo. Entonces, vean, acabamos temprano y nos vemos, bueno, en teoría el jueves, pero en laboratorio nos vemos a las 5:30. ¿Ok? Sí. Sí,